Buenos días, ¿cómo está mi gente linda? ¿Dónde está mi gente linda? De Alanón es para ti, de Alanón es lo más importante, de todos esos grupos de Alanón lindos que están surgiendo y que gracias a ellos nos estamos recuperando de estas secuelas o consecuencias de esta terrible enfermedad que se llama alcoholismo. Mi nombre es Barbarita, soy miembro de Alanón por 23 años, gracias a Dios. Es esposa de un alcohólico y gracias a todos ellos y todos los amigos y familiares que tuve en mi vida, pues estoy, gracias a Dios, en el camino a la recuperación. Hoy voy a trabajar un tema que yo sé que les va a gustar mucho y que nos vamos a identificar mucho con él, que es la soledad. La soledad y el síndrome del nido vacío. Ay, 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 ay. Las que somos mamá, como sufrimos con eso. Pero lo voy a tratar de hacer lo más ameno posible. Lo voy a tratar de hacer entendible, en manos de Dios todo el tiempo. Ya le dije, pon en mi boca las palabras que tú quieres que yo diga. Siempre digo, no las que quiero decir yo. Pero vamos a comenzar. Miren, en la página 132 del libro Valor para Cambiar dice, oigan qué hermoso, dice, paso más tiempo conmigo mismo que con ninguna otra persona. ¿No tendría sentido dedicar algo de energía para que esta relación fuese lo más satisfactoria posible? Otra persona no puede impedir que yo me sienta solo, pero mi vacío interior sí puede aliviarse. Puedo llegar a valorar mi propia compañía. Soy un compañero valioso. Hoy, cuando esté conmigo mismo, sabré que me encuentro en buena compañía. Cuando deje de esperar que otros satisfagan todas mis necesidades, encontraré formas nuevas y apasionantes de disfrutar mi propia amistad. Y cuando me sienta solo, tendré el consuelo y el apoyo de mi poder superior que nunca me deja. Hoy le dedicaré algún tiempo a explorar la relación humana más íntima que puede existir, la relación conmigo mismo. Qué hermosa sorpresa descubrí que cuando uno se siente solo, no está solo. Eso me encantó, página 132 del libro Valor para Cambiar. Miren, mis amores, este tema me priva, estoy embulladísima y Dios lo sabe. ¿Saben por qué? Porque desde que uno es joven, desde que uno nace, uno tiene tanto apego con la familia, especialmente con los padres y especialmente con la madre, aunque hay personas que hacen empatía con su papá, pero casi siempre es normal, es usual, es humano, es de toda la vida que lo hagamos con nuestras madres, ¿verdad? Pero en ese apego que uno hace emocionalmente, uno no se da cuenta de todo las consecuencias que nos puede traer tanto a la persona apegada como a la persona a la que tú te apegas, que en este caso es la madre. Fíjense bien, yo recuerdo desde que yo era niña, que yo siempre estaba detrás de mi mamá. Yo era una muchacha muy suelta. Yo fui una niña siempre te lo he dicho, muy alegre, muy divertida, muy extrovertida, incluso muy atrevida. ¿Se acuerdan que me postulé para reina? No, de belleza. Ahora bien, ¿qué les quiero decir con esto? Que el apego a mi mamá no me impedía hacer mis actividades normales. Pero ese amor que yo tenía, esa dedicación, esa devoción, esa obsesión, porque también se convierte en obsesión por mi madre, a veces yo sentía que me hacía daño, no tanto a mí como a ella. ¿Por qué? Porque yo tenía obsesión, pero tenía soltura. Yo tenía obsesión con ella, pero yo andaba siempre en mi escuela. Y siempre fui una persona, les repito, de muchas amigas. Me becaron, porque era normal en mi país, en esa época becarnos. Y yo tenía muchas amigas en la beca que nos divertíamos, y los fines de semana salíamos. En fin, yo sí hacía mi vida social. Así, pero mi mamá no. O sea, era al revés. Mi mamá tenía una sensación de que cuando yo no estaba le faltaba algo. Ella decía que yo era su sol. Tengo una hermana, pero mi hermana sí un poco que, mi hermana la adoraba, la adoró mientras vivió y todavía la sigue adorando, pero mi hermana como que, mi hermana hizo más su vida, ¿ves? Yo era la más pequeña. En fin, yo fui sintiendo como que ese apego me hacía daño a mí y le hacía daño a mi mamá. Fíjense qué curioso. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo salía de la beca, mi mamá era como una alegría, era una cosa que le daba así que tú la veías y cuando yo me iba los fines de semana, pues le daba un poco de tristeza. Y eso se fue como convirtiendo en algo que después a mí me dolía, o sea, me dolía ver que ella sufría tanto porque yo me alejaba,
Pero al final yo estaba becada, yo no estaba pegada a ella. ¿Por qué hago esta historia desde antes? Porque yo no sabía que mi mamá estaba sufriendo del síndrome del nido vacío. O sea, mi mamá, yo no me había ido, no me había casado, no me había ido, pero no estaba al lado de ella, porque ella fue la que decidió que yo estudiara, y que estudiara becada, que era no barato ni nada, porque en Cuba no se cobra la educación, pero era mejor, vaya, es la palabra. Bueno, en fin, cuando pasa un tiempo, que yo me voy de la casa otra vez, o sea, haciendo otra carrera, becada ya también, era a tiempo completo, ya se usa mucho eso. Bueno, pues ya quizás la distancia la tuvo que ir acostumbrando y el distanciamiento para yo visitarla era más alargado. Pero igual cuando yo llegaba, que todo era una felicidad, pero cuando yo me iba, mi mamá otra vez porque estaba sola, mi hermana se había casado, vivía con su esposo y yo era la más pequeña. Miren, mis amores, con el tiempo me casé, vivía cerca de ella. Ay, pobrecita, mi pobre. Vivía cerca de ella y ella era todos los días iba. A veces mi esposo me decía, mira, pero ven acá tu mamá. Hoy somos los esposos, pero tu mamá, yo decía, déjame a mi mamá tranquila. Pero yo sentía que mi mamá necesitaba estar al lado mío, necesitaba estar cerca. Yo llegaba, yo salía del trabajo y cuando yo llegaba, por donde primero llegaba era su casa, me sentaba con ella y nos reíamos. Ella decía, repito, que yo era su sol. Es verdad que yo la hacía reír. Pero una vez que yo me voy lejos, me voy, ay, parecida a mi niña, lejos de su casa, mi mamá entristeció mucho, mucho. Y cuando yo iba, entonces me lo decía. Ay, mi hija, ¿por qué tú no vienes cerca de mí? Porque entonces, que no? Ya yo tenía a mi hijo más grandecito. Y yo le digo que yo fui dirigente toda la vida, entonces yo tenía que trabajar. Bueno, en fin. ¿Por qué yo repito esto? Porque yo nunca supe, nunca valoré lo que mi mamá sentía. Esa sensación de soledad, esa sensación de que, wow, estoy sola, wow, nadie me quiere, ya qué hago ahora. O sea, es un síntoma, o sea, tiene síntomas, el síndrome del nido vacío, tiene síntomas tan curiosos que hoy yo voy a hacer alusión a él, pero hablando de la soledad. ¿Por qué? Porque la soledad en Al-Anon nos hace mucho daño. O sea, creer que estamos solos puede traer consecuencias y ahora vamos a empezar a hablar de eso. Fíjense bien, miren, la sensación de tú sentirte sola te puede venir por muchas vías, por muchas razones. A veces estando, y voy a empezar por el alcoholismo, a veces estando con el alcohólico activo, como esta misma página 132 de Valor para Cambiar te lo dice, estando con el alcohólico activo es una sensación de soledad enorme, porque tú no estás, él no está nunca, porque se va y te deja, porque en algunos casos están 2 y 3 días, se pierden, porque tú no sientes que una persona está al lado tuyo, que te quiera, que te proteja, que te abrace, que te mime, que te ame, no lo sientes. Y entonces esa soledad te hace peor, te hace sentir como unos síntomas que tú dices, bueno, wow, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué me siento? Me estoy acomodando, a ver, al revés, así, para que no se vea el bombillo reflejado en el espejo. Ajá. Entonces, nada, conclusión del caso, que yo siento que este tema de la soledad tiene que ver exactamente, óigame bien, exactamente con una parte del síndrome del nido vacío cuando ya se refiere a los hijos. Miren, les voy a leer lo que es el síndrome del nido vacío para que vean qué bonito. A mí me encanta porque, repito, yo lo voy a trabajar hoy porque me han pedido algunas madres que han sentido eso y que se la han unido a la soledad, a la tristeza, al llanto, y lo vamos a ver. Miren, el síndrome del nido vacío es una sensación general de soledad que los padres u otros tutores pueden sentir cuando uno o más de sus hijos abandonan el hogar. Aunque es más común en las mujeres, puede ocurrir en ambos sexos. El matrimonio de un hijo o hija puede provocar sentimientos parecidos, ya que el papel e influencia de los padres va desapareciendo. Miren, mis amores, yo me río porque, ay Dios mío, perdóname, pero qué difícil es la vida de los seres humanos, qué compleja es, y hasta que tú no entiendes y empiezas a analizar la vida y hacértela como más fácil,
o sea, tú no vives. Yo a veces he pensado, tú primero te mandan los padres, después te mandan los maridos, después te mandan en los trabajos y tú te mueres, mandas por todo el mundo y si tú te dejas, tú no vives. En el caso de los hijos, es que tú los crías, pero tú crees que estás criándolos para ti. O sea, esa sensación que tenemos las madres, que solo las que somos madres lo podemos saber de verdad, o sea, las que somos mamás, que tuvimos un bebé, sabemos que esa sobreprotección no se te va. Hay personas que dicen, no, si yo tengo 60 y mi mamá tiene 90 y sigue creyendo que es un bebé, porque esa es la sensación que tenemos los padres, ¿ves? Una sensación de que algo que está ahí, que ya. Hay una cosa que me llama la atención, miren, y si no, vamos a probar para que ustedes vean. Hay una cosa curiosísima en cuanto al tamaño. Ustedes saben que los hijos siempre o casi siempre pueden comprobarlo. Somos más altos de tamaño que las madres. Véanlo, compruébenlo. Párense al lado de su mamá. Yo no entiendo por qué. Ahora bien, ni me voy a empeñar. Pero miren qué curioso. Esa misma, fíjense cómo voy caminando en este sentido de la soledad, como consecuencia del alcoholismo y peor cuando hay un síndrome del nido vacío. Cuando este caminar por la vida, que ya los hijos van cogiendo para la escuela, después ya va a la universidad, después se enamoran, ahí empiezan los celos de la madre, y entonces ahora esta seguro que se lo lleva y me lo quita, todo eso. ¡Qué horror! Pero llega un momento, mis amores, porque a mí me pasó, no me pasa, ojalá mi hijo vea este video. Llega un momento que entonces tú crees que el hijo es el que te protege, el hijo, tú crees mucho en tu hijo, tú confías mucho en tu hijo, en el orden personal, ciegamente, en mi hijo. Pero va llegando un momento en que esa relación se te va convirtiendo en algo como dependiente, ¿ves? Pero de ti para tu hijo, o sea, que ellos se sienten entonces protectores de su madre y nos abrazan. El mío mide 6'13", pero imagina que me quedo aquí, a ver, aquí, de tamaño. Y tú sientes como que esa sensación de que me protege, que está ahí y que me va siempre me va a proteger. Pero eso es igual o es peor. ¿Por qué? Porque entonces, cuando nosotros seguimos sintiendo esa sensación de que mi hijo está, yo digo mi hijo porque es el único que tengo, las personas que estén viendo el video después, piensen en los hijos. Porque, ¿qué pasa? Cuando un hijo se va, usted tiene 3 hijos, y uno se va de su casa porque se casó, porque hizo su vida, porque se fue para otro estado, a trabajar por lo que sea, fíjense, se retiró. Pero a usted le quedan 2 hijos más, por tanto y demás. Ese síndrome no es tan fuerte como cuando se le van todos o cuando usted tiene uno como yo y se le va, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es que esa es la sensación. Sensación de protección, yo primero hacia él, sensación de que es mío, que nadie me lo puede quitar, que no me puede faltar. Pero llega un momento en que ya la vida te dice, no, eso no es la vida. El objetivo es que ya suelte, que haga su vida, que estudie, que el estudiar es solo, los hace socializarse y ya van cogiendo su vida, ¿verdad? Y empiezan entonces la universidad y cogen su carrera y es cuando empiezan las relaciones amorosas. O antes, no importa, pero estoy hablando cuando empiezan relaciones amorosas con las que ya sí se puede establecer un vínculo más estrecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotras las madres, si tenemos un alcoholismo activo en la casa es peor todavía, peor, porque entonces sabemos que se pueden estar afectando, no quisiéramos que eso pasara, pero es como que lo tengo aquí, no estoy sola yo tampoco. Las madres tenemos mucha sensación de soledad, mucha sensación de que necesito a alguien. ¿Por qué? Porque en el caso de los esposos, óigame bien, o sea, de las que fuimos esposas de alcohólicos, estamos sola, prácticamente sola. La persona que se supone que me defienda, que me cuide, que me proteja, es el que está borracho, o está tirado, o está dormido, o está en esas condiciones que sabemos, sin hablar de ello. Estamos hablando de las consecuencias que trae el alcohol. Entonces, esa sensación aumenta. Es como que tú te sientes sola. Dios mío, estoy sola. Porque aunque tengo a la persona al lado, no. Y en el caso de las madres, peor. ¿Por qué? Porque entonces la madre está con ese síndrome, pero porque está sola, porque él se me fue, porque él no está, porque él anda en la calle, porque sabrá Dios si está preso o sabrá Dios si está enfermo o tirado en la calle. Entonces, es una sensación de soledad que yo no quiero unir porque no tienen por qué estar unidas totalmente, porque el síndrome del nido vacío es cuando los hijos se casan y se van. Pero para mi gusto puede pasar por otras razones, porque a lo mejor tu hijo no se casa y se va. Yo tengo una amiga que su hija está ahí arriba, como a 5 horas de aquí.
Y ella sufre igual, lo que pasa es que está un poquito más, no es miembro de la NOC, pero ella dice, bueno, yo sé que es por su bien, que está estudiando en una buena universidad, que viven 2 o 3 amiguitas juntas, ¿verdad? Y que ella le va bien, a la niña le va bien. Pero la sensación de soledad porque tu hijo se va es igual de triste, sea por una carrera o sea porque se casa. ¿Dónde está el problema? Que si se casa. Ay, Dios mío. Es como que tú sientes que ya no eres lo más importante para él, que ya tú no eres la chiquitica de él, que tú no eres la cosa linda, porque hay hijos que te dicen mi cosa linda, tú eres mi vida, tú eres la mejor madre del mundo. Todos los hijos dicen que las madres son las mejores del mundo, aunque sea mentira. No importa, nos ensalzan, pero sufrimos cuando no oímos eso. Miren, mis amores, yo les voy a decir las características que trae el síndrome del nido vacío. ¡Qué horror! Yo lo sentí, ay Dios mío. Mi niño, cuando tú veas esto me lo tienes que perdonar, tolérame, pero tú eres mi único hijo y por favor, yo también sufría. Miren, existen una serie de síntomas, ¿verdad? Frecuentes que le pasan a los seres humanos cuando sentimos eso, cuando sentimos que nos quedamos solas. Oigan la cosa. Hay un sentimiento de tristeza, hay una sensación de aburrimiento, una sensación de que te quedaste sola, una sensación de que ya tu vida no tiene sentido, porque si él estaba aquí, se levantaba los zapatos, niño, recoge, aunque tuviera faja, pero estaba. Entonces ya tú sientes que te falta eso, que con quién vas a pelear, con quién te vas a discutir, o a quién vas a levantar a la hora que había que hacerlo. Es una serie de hábitos que vienes haciendo con tu hijo, o con tu hija, o con tus hijos, que de momento te vas quedando sola y ya no están. Si tú eres una madre soltera como lo fui yo, que fui una madre soltera, o sea, yo no vivía con el padre de mi hijo en muy largo tiempo, o sea, yo me separé temprano, pues yo crié a mi hijo prácticamente sola, de modo que él era todo para mí, era todo. Éramos él y yo, vivíamos junticos y la comida, veíamos televisión y nos reíamos y él me hacía cuentos y la noviecita y cómo te va. Ustedes se imaginan de momento sentir eso, que no está. Fíjense, te da sensación de que ya tú no tienes nada que hacer. ¿Ya qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Y ahora, repito, o con quién me fajo, o con quién me río, o con quién hablo, fíjense. Te da mucho deseo de llorar. Realmente te da muchos deseos de llorar. Tú sientes que si le das entrada, se te pone fea la cosa. ¿Por qué? Porque si tú le das entrada como a cualquier sentimiento o a cualquier emoción, si tú le das entrada, ella penetra. Por tanto, además, la sensación de tristeza, de soledad y de llanto que te puede llevar a una depresión y es el final que puede tener las consecuencias de un síndrome del nido vacío. Te da un recuerdo constante. Oigan, me da risa cuando leí esto, porque te da un deseo de recordar cuando eras chiquitico. Y empiezas a buscar fotos y míralo aquí, y Dios mío, tú sola, esto es tú sola. Mira tan bello. Y yo que se lo di todo. Mira este jueguito, Dios mío, que yo se lo hice con tanto amor. Mira este otro que mi mamá le... Ay, mis amores, es así. Es así. Tú empiezas a recordar, óiganme bien, pueden leerlo y buscarlo, a recordar etapas que tú te sentías que eras la dueña de tu hijo, porque es la etapa donde dependen de ti, ¿verdad? Entonces, ese recordar, es llorar, es volver a entristecerte, es volver a recordar un pasado que ya no existe. Pero fíjense que es uno de los síntomas que se hace. Buscar fotos para recordar. Yo recuerdo, fíjense, yo con mi hijo no pasé mucho eso, fíjense, porque como que la distancia por la escuela, porque era varón, a ver, igual que yo con mi mamá, mi hijo y yo no estábamos, éramos uno solo, pero quiero decir, él estudiaba, él trabajaba, estuvo en su universidad, yo lo dejé que fuera un poco libre porque mi mamá a mí me agobiaba, y yo dije que yo con él no iba a ser igual, pero igual me sentía sola, a veces se lo decía, a veces no, pero por suerte para mí, la vida me regaló que él fuera psicólogo, se hiciera psicólogo y que tuviera que estudiar todo esto, ¿verdad? Y se daba cuenta de cuando yo estaba con esa sensación de soledad. Miren, es una sensación de pérdida, de pérdida de algo, de pérdida de los deseos de conversar, de reírte,
es una cosa horrible. Mis amores, puede durar, digamos que se casó, vamos a irlo por la parte buena, puede durar 2 meses, 3, 6, pero ya cuando pasa de un tiempo prudencial, ya no es bueno. Está bien, es como el luto. Tú guardas un luto prudencial. Recuerden que el luto no es vestirme de negro. Estoy hablando del luto aquí. El luto al familiar, a la pérdida de un familiar. Perfecto, pero llega un momento que ya. ¿Por qué? Porque si usted en vida fue buena con su familiar que ya falleció, usted no tiene que recordarlo toda la vida con llanto. Usted tiene que recordar las cosas lindas de esa persona y todo lo bueno que usted fue. Punto. Al menos yo lo veo así y me ha dado resultados. Porque fui muy buena hija y cuando mi madre falleció yo no tuve nada aquí adentro que yo no haya cumplido en vida. Por tanto, más, no me quejaba. La lloré un tiempecito y Dios sabe que nunca más. Entonces, esa también es una sensación de soledad. Ahora bien, es una sensación de pérdida de tus hábitos y de que ya no te tiene como que mucho sentido. Fíjense. Pero mira, y muchos problemas al dormir. Evidentemente, acuérdense que nosotros, los que estamos jodidos de nuestras emociones, queremos resolver todos los problemas cuando nos acostamos. Yo no entiendo qué es lo que tiene que ver el sueño con eso. Pero, o sea, no dormir, perdón. Pero lo cierto es que todo lo tratamos de resolver cuando estamos en la cama, como que ya vamos a dormir. Ahora bien, esta soledad, ¿a qué nos lleva? Acabo de decir todos los síntomas y que nos va llevando a eso, efectivamente, pero alanónicamente tenemos que tratar de resolverlo porque se nos convierte en otra incapacidad. O sea, sentir la sensación de soledad a mí se me convierte en otra incapacidad. Porque el estar sola te puede hacer rumiar los problemas y entonces, y recordar, y cuándo estaba, y por qué ya no está, y ahora qué va a ser de mi vida. O sea, tú empiezas a recordar toda una serie de eventos que no son buenos y que aunque fueron buenos, ya pasaron, ya no están. Y que la vida tiene que continuar y que tú te tienes que hacer responsable de que eso pase, de que ya pase tu vida, tus cosas, pase que claro que tu hijo tiene que seguir camino, porque es que tú seguiste camino. Les voy a hacer una anécdota. Mi mamá, mi mamá fue muy buena y muy noble, así muy... No, espérate, noble, no hay que exagerar. Ay, no, por favor. Que ya le dije, se parecía a Napoleón Bonaparte. Él es un genio. El cara. No, era como que... A ver, Bárbara, encuentra la palabra. Dios mío, tú sabes lo que yo quiero decir. Ponme la palabra. Ah, ya me la puse. ¿Saben qué? Nada más tuvo 2 maridos. Mi papá, que era bello, pero bruto, como dice un amigo mío. Y me dice, eres linda, 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 pero bruta. O sea, cuando le quiere decir algo a alguien, eres linda, linda, pero bruta. Así era mi papá, bello, pero bruto. Y tomaba. Yo no viví con él mucho tiempo, pero ella me lo contaba. La pobre. Y al cabo de los años, te estoy hablando, ya yo tenía 6, 7, 8, 9 años, no sé, y se empata con un señor que era lo más bueno que había en el mundo, pero era alcohólico. Yo no sabía que era alcohólico. A ese fue el que le quité la dentadura, que se quedó así, a ese parecía. Entonces, o sea, en ese sentido mi mamá no, bueno, al menos en Cuba, se usa, no sé, yo le digo la verdad, no se usa como que un solo marido para toda la vida, hasta que la muerte me separe. Mira, realmente no. Qué bueno que las hay. Hace poco una amiga mía cumplió 38 años con su marido. Me quedo fría, porque eso no se usa mucho en Cuba. O no se da mucho. No sé por qué. Culturalmente no se da mucho. Nosotros quisiéramos, pero bueno. Volviendo al tema, mi mamá, en este caso, era una persona estable. Esta es la palabra que quiere decir, parecita. Como perdió tiempo, mis amores, porque esa estabilidad le da una amargura. Después que votó al segundo marido, era más amargada todavía. Era más triste. Era que nada más vivía pendiente de mí, de mis amigos, dónde iban. Era insoportable la pequeñita, porque era de este tamaño. Entonces, volviendo al tema, fíjense, ¿qué pasaba o qué pasa? Yo no podía empezar a recordar todo eso, de cómo era, de cómo fue, de por qué yo estaba sola, por qué me dejó, no. Entonces, en el caso de la respuesta de Al-Anon, es lo que estoy tratando de decir, te da herramienta para que tú empieces a trabajar como una incapacidad ese síntoma de soledad que yo siento con mi mamá, con otros seres queridos, con mi esposo, con quien haya sido, o peor aún con mi hijo. ¿Por qué? Porque las madres con los hijos no entendemos. Es una cosa que Dios nos dio, ese don, repito, que muchas personas no tienen, insisto, en que no lo tienen, no por malo, sino porque no pueden saber. La persona que no es mamá no tiene idea, mis amores, de lo que se siente.
desde que uno tiene esa cosita en la barriga. Entonces, en el vientre. Quiere decir que es muy difícil. Nosotros tenemos que pasar la soledad por los pasos. Tenemos que verlo como una incapacidad y muy grave. ¿Saben por qué? Porque esta es la que me lleva a la tristeza, esta es la que me lleva a no ser feliz, esta no es la que me lleva a no decir voy a dar al final. Ustedes saben que yo al final siempre lo doy. ¿Cómo se puede tratar esta soledad? Entonces, hay que pasarla por todos los pasos, igualito con todas las herramientas, porque ahora voy a darle todos los lemas que lleva. Pero como paso, en Al-Anon hay que poner primer paso. Admito que soy ingobernable. Óigame bien, la ingobernabilidad mía y la admisión es hacia las consecuencias que me trae la soledad. Y lo reconozco, empiezo a reconocer que me siento sola y hablo ahí con mi poder superior y le digo, ayúdame, Padre amado. Me siento sola, me siento que no valgo nada, que ya no tengo deseo de como antes. Lo que queramos decirle a Dios, que de todas formas lo sabe, pero nos empieza a escuchar. En el segundo paso empezamos a recuperar el juicio y hacerlo sano. Pero recuperarlo es que yo decido, mis amores, la palabra decisión me encanta. Porque si usted no decide ser feliz y mejorar, nunca lo va a lograr. Pero cuando tú decides que sí, que efectivamente yo voy a recuperar el juicio, y ese juicio, ya lo dice la palabra, empiezo a hacer valoraciones que son las que me van llevando a ese juicio sano, donde empiezo a averiguar, a preguntarme por qué yo estoy triste. Porque eso es ley de la vida. Porque ya mi hijo se tenía que casar porque tenía que casarse. Porque es que eso lo dice hasta la Biblia. La familia es la nueva que usted crea. A veces los padres nos sentimos que nos están dejando y que el hijo ya construyó una nueva familia. Mi amor, esa es su familia, la nueva. Porque nosotros no es que quedemos atrás, es que eso es ley de la vida. Desde que Dios nos creó estamos así. Eso no es inventado. Entonces usted no puede sufrir con algo que está desde que el hombre existe. Es así. Que sencillamente creamos para que el mundo siga, creamos para ampliar el mundo, creamos para que no se acabe la raza humana. Entonces, no podemos. Cuando usted empieza a recuperar su juicio sano, usted empieza a decir, pero es verdad que me está pasando. No. Y empiezas a decirte, eso es recuperar el juicio. Es a poner todas una serie de acciones que tú dices, no. Espérate un momento, yo estoy mal. Pero estoy mal por gusto, porque si mi hijo se casó, tiene el derecho de hacerlo, de hacer su vida. Yo no tengo derecho a amargarme por eso. Yo tengo que hacer otras acciones que las voy a dar al final, pero las puedo ir mencionando, llamarlo todos los días, cada vez que pueda. Papi, ¿cómo te va, mi niño lindo? Y en esa medida voy soltando. Pero además, yo he dejado para el final lo que hay que hacer, o lo que yo supongo que hay que hacer porque yo lo hago. Porque yo tuve el síndrome también. Y yo no tengo a mi hijo conmigo. Entonces se lo voy a explicar ahorita. Miren. Lo paso por el segundo paso, perdón, valga la redundancia, y busco todos los elementos que me hacen recuperar mi juicio, que me hacen hacer un juicio correcto, sano. Y hacer un juicio sano significa buscar causas, consecuencias, por qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo mal. Y empiezo a recuperar ese juicio, pero espérate, es la pregunta, yo lo hago así para que nos podamos entender. Hey, Bárbara, vamos, para, tú te estás haciendo un juicio por gusto, insano de esto. Tú estás buscando donde no hay, ese es tu hijo pero se casó, o ese es tu hijo pero se fue a estudiar, o ese es tu hijo pero se fue para otro país a pasear, pero ven acá. Ay, por favor, que no se lo olvide esa palabrita, por favor, estamos exagerando. Otro, tercer paso. Mis amores, cuando usted empieza a confiar en un poder superior que Ana no nos enseña y que no lo vamos a repetir porque es lo mejor que pasa en el mundo alanónico, saber que tú no estás sola y que esa soledad échala para allá porque ya tú estás con miles de personas conectadas. Y hago así porque aquí está la computadora, conectadas en pensamiento y acción, que esa es unidad, esa es la unidad que nos llama Al-Anon, pero que tienes un poder superior que le retraquetea, mamey, que no te deja sola nunca. Ponte a hablar con él para que tú veas qué chulería y ponte a pedirle, Dios mío, ya tú me estás mirando, que sabes que estoy como triste, ay no, quítame todo arriba, y pongo música, me pongo a bailar, no sé, si eres cristiana, oye música cristiana, si eres rockera, oye música rockera, y si eres cubana, te lo dejo de tarea. Las cubanas sabemos la música que nos gusta. Pero si eres dominicana, acuérdense que yo viví en Dominicana, es una bachatica, pero haz algo con tu vida, mis amores.
No, hay que saltar eso. En el tercer paso me están diciendo que entrego mi voluntad y mi vida al cuidado de un poder superior, según como yo lo consiga. Pero se lo entrego. O sea, no puedo seguir jodiendo con eso, perdonen la palabra, ustedes saben que me gusta hablar así, para que entendamos y para que despierten esos amores míos que están como dormidas. No, 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 no. Vamos a despertar. Vamos a reconocer que esto que estamos dando es para el bien de nosotras. Y que es verdad que tú tienes que decir, pero ¿qué me está pasando? ¿Cuál es la soledad que yo tengo? ¿Cuál es la soledad? Si esa es la vida. Esa es la vida. En el tercer paso llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos en los juicios, pero ya lo llegué a creer y lo creí. Y en el cuarto busco, me hago mi examen de conciencia, mi harakiri emocional y saco la soledad y la pongo en el primero y la empiezo a pasar ahí, ¿verdad? En el quinto paso, ustedes saben que es el que me gusta. Fíjense, con Dios, a Dios primero, siempre a Él. Después, ante mí reconozco y ante otra persona, que puede ser la madrina, estoy cansada de explicarlo, la naturaleza exacta de esa falta que yo estoy cometiendo, que es la soledad y la tristeza, que me siento mal y que no puedo. No, mis amores, se lo entrego a Dios y reconozco esa naturaleza exacta. Es reconocer la naturaleza exacta, ¿saben qué es decir? Lo que me da. Dios mío, me da esto. O madrina, yo siento entonces que esto, que se me va la vida, que me siento sola, que estoy aburrida, que empiezo a llorar. O sea, ahí es donde yo reconozco cuál es el problema, las causas que me está llevando, las consecuencias que me está haciendo permitir, ¿verdad? En el sexto paso, estuvimos enteramente dispuestos, óigame bien, ese paso me encanta porque lo hacemos, a veces lo hacemos mal. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. O sea, si yo le doy se lo doy a Él en el quinto, entonces en el sexto estoy dispuesta, pero entera, no la mitad. Ay, ayúdame hasta aquí, hasta allí no. No, por supuesto que no. Ayúdame. Estoy enteramente dispuesta a que Dios elimine esos defectos de carácter, pero entonces se lo entrego, mis amores. Y ya estoy haciendo mi sexto paso. En el caso del séptimo paso, humildemente le pedimos a Dios que me librase de nuestras culpas. O sea, yo le digo, ay Dios mío, ayúdame. Es lo mismo, vamos siguiendo los pasos. Ayúdame, quítame esta culpa, ¿por qué? Y sigo haciendo lo que vengo haciendo desde el tercer paso. En el octavo, hicimos una lista en este caso. Ay, mis amores, en la lista, ¿quién tiene que estar? Ay, mi niño, ese es el primero, o mi hija, o mi hijo, o si yo vivía, porque puede pasar. Les decía ahorita que el síndrome del nido vacío es con los hijos. El nido, que es un nido, mis amores. Un nido de pajaritos donde la mamá y el papá tienen ahí a los peces, ¿verdad? Pero puede pasar, eso lo digo yo, que soy psicóloga de la vida. Puede pasar a personas que no hayan tenido hijos, pero hayan vivido con su mamá o con su papá, pero no han procreado. Fíjense a lo que me refiero. Pero la soledad las tumba con respecto a la persona con que han vivido. O sea, en sentido general, aunque sabemos el significado, pero estamos tratando de la soledad también. Ahí busco, hago primero una lista de las personas que yo por mi soledad y mi tristeza y me abandonaste en la tiniebla de la noche. Vamos a cantar un pedacito de una canción. Me la mi esposo cuando lo dejé. Y es lo que decía, me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación. ¡Qué horror! Así mismo estamos con los hijos, me abandona. Ay, no, por favor. Es más, que eso es de cantina, eso es de bares. No, 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 está bueno ya, eso no. Vamos para el otro. Reparamos el mal siempre que no fue posible. Bueno, ya lo sabemos. En el 10 proseguimos con nuestro examen. Ay, cada vez que me pase, vuelvo atrás. Y en el 11, mediante la oración, la meditación, le pedimos a Dios. En fin, y en el 12, puedo contarlo. En el 12, me encanta el 12. ¿Por qué? Porque en el 12 puedo decir, ay, mija, si cuando a mí me pasaba, o sea, paso el mensaje porque ya lo resolví, porque ya estoy bien, porque ya estoy libre de eso. Voy a ir terminando. Hoy tengo un deseo de hacer otro video, voy a hacer otro ahorita. Y bien, le voy a dar continuidad a este. Es más, que yo voy a buscar un nombre ahora mismo que me dé, porque alguien me decía, está la soledad, pero también, oigan cómo sufrimos, está la soledad, madrina, pero también está... Ay, santísimo Señor, yo te digo a ti que tú nos amas a nosotros porque mira que estamos locos. Está el que cuando yo me levanto, mi hijo no me da un beso. Y yo sufro mucho por eso, porque yo quiero que me lo dé, porque yo quiero que me sienta, que me abrace. Cambiar lo que puedo y lo que no, no lo puedo cambiar. Lo vamos a dar ahorita. Miren, mis amores, ¿qué nos dice Alanón? Todo lo que acabo de decir de los pasos. Alanón te dice que no viniste a sufrir,
que no viniste a seguir sufriendo, que no viniste, que tú viniste a cambiar tu estilo de vida, que tú viniste a cambiar tu filosofía de vida, que tú viniste porque ya dijiste, esto lo voy a dejar atrás porque voy a empezar de cero. Porque eso es Al-Anon, porque si no es así, quédate en tu casa sufriendo, llorando, el nido vacío, haz una colchita y acuéstate ahí a llorar. Eso es una metáfora porque es así. Si viniste aquí es porque tienes que decir, ¿saben lo que es una discotemba? Mi amor, una discotemba en Cuba era disco de discoteca y temba se le dice a las mujeres mayores de 40. Oigan, si tú tienes más de 40 en Cuba te dicen, oye, es una temba linda, una temba fea, una temba alegre. Un ejemplo. En Cuba había, no sé ahora, porque esto hace mucho tiempo, había unas discotembas que tú ibas a bailar, a bailar con tus amigas, sola. Tú bailabas y punto, y después te ibas para tu casa, se acabó. Miren, les voy a decir algo, vayan a discotemba. Pensarán que yo estoy jugando, no. Váyase con sus amigas, sustituya a su hijo y no le haga la vida obstinada al pobre hijo o a la pobre hija, porque está haciendo lo que hacemos todos, que es irnos, porque usted tiene que recordar que usted se fue de su casa a hacer su nueva familia. Ese hijo que está extrañando hoy, a usted también le extrañaron. Usted también fue hija o hijo. Y también su mamá y su papá seguro que le echaron menos y lloraron. Pero ya pasó. Deséele bien desde que se levante a su hijo. Dios mío, a ti te lo entrego. Yo sé que tú eres el que sabe dónde está. Cuídamelo, protégemelo, quéремelo. Pero si ya tiene una familia, a la familia. Dios mío, a mi nieta, a la esposa, cuídamelo. Ay, Señor, que sean felices, que no se fajen tanto. En fin, o sea, deséele buena vibra a ese hijo suyo que se fue o que ya está en otro lugar o que está en otro país, como el mío que no está al lado mío. Años llevo que no estamos junticos. ¿Entiendes? Pero todos los días, y se lo sabe, el que está aquí al lado mío está sentadito. Dios está aquí conmigo. Él sabe que desde que me levanto orando por todo el mundo, por todas las personas que quiero, las que conozco, las que no quiero también, y todo el mundo, y por mi hijo. Y siempre le digo, dale sabiduría, dale libertad de pensamiento, libertad de acción, que sea un niño de bien, en fin, un niño, si él me oye, es santísimo. Perdón. Manténgalo simple. Simple de verdad, simple como te lo enseña Al-Anon. ¿Por qué vas a poner eso grande si eso no es grande, mis amores? El decir, empezarte a decir, pero ¿qué me está pasando? Como dije en el segundo paso, ¿qué me está pasando? Mi hijo se casó porque se tiene que casar. O se fue para una beca porque tiene que estudiar. Además, ¿por qué le voy a amargar la vida a mi hijo por gusto? No. ¿Por qué voy a llorar? Suelta la rienda. Perdón. Recuerden que soltar la rienda, ya di un tema de eso. Soltar la rienda significa soltarla, pero soltarla. Ahora entregárselas a él, no dejarla en el aire. Pero si se las entrego, es como que tú me dejas un caramelo, pero me lo tengas ahí. Y yo, pero dámelo y tú no, espérate ahorita. Así mismo, si ya se la solté a Dios, entonces confía en Dios. Confía en ese poder superior tuyo, en que te va a hacer lo mejor para ti. Oye, hazlo con calma, ve haciendo esto, de irte quitando esto de arriba con calma, pero hazlo. A mí me encanta ese lema, yo le he agregado eso. Bueno, al menos yo lo hago así. Hazlo con calma, punto, pero hazlo. Yo siempre se lo digo así. Ve despacito, pero hazlo. No es que vaya despacito, no lo haga. Hazlo. O sea, vamos para una segunda etapa y es, por ejemplo, vive y deja vivir. O sea, vive tú y deja vivir. Miren, mis amores, me voy a quedar porque iba a piensa y todos los lemas. No. Cuando usted vive su vida, usted deja vivir a los demás. Cuando usted empieza a buscar qué hacer, a tejer, a bordar, a hacer cartera, a hacer cinto, a pasear, a ir a la discoteca, a irte para un campismo, a irte al cine, a irte con una amiga, a visitar a otra amiga. Haz algo que sea fructífero. Yo estoy hablando de las mujeres que somos como yo, solteras. Ay, Dios mío, ¿cuándo me buscaré un novio? Algún día, pero quiero que sea Al-Anon, si no, no. Para que después no empiece a meterse en mi vida y a quererme controlar. No. De verdad que no. Ahora bien, suéltela, si es soltera como yo. Pero si usted tiene a su esposo y otros hijos, entonces dedíquese a otras cosas. Aparte de esto mismo que les di, esa idea,
súmele otras cosas. Hacer una comida, hacer un dulce, hacer un flan, hacer algo. Mis amores, haga algo que a usted la haga desvirtuar ese mal pensamiento y feo que no le hace nada bien. Es como desearle algo mal a su hijo. No, vamos a verlo así. Suelte las riendas, entrégueselas a Dios, deje que sea feliz, deséele que le vaya bien y que sea feliz. Y déjese de tanta bobería como que la soledad es la soledad. La soledad está aquí. Ustedes saben, a mí me priva la soledad, me priva, Dios lo sabe, pero nunca estoy sola. O sea, vivir solo no significa estar sola. Al contrario, a veces le echo menos cuando no estoy sola. ¿Saben por qué? Porque mira, de hecho ahora yo estoy aquí, estoy con ustedes, me meto a Facebook, estoy en el grupo entero, me llamo a mis amigas y empiezo a reírme, a gozar. A veces yo llamo y amigas mías y hacemos tripa. Ay, por favor, la soledad no. Usted no está sola, usted está con miles de millones de alanones en el mundo. Entonces déjese guiar, sea feliz, vamos a ser felices de verdad. Lo que más me preocupa de la soledad es que acarrea todos esos sentimientos que dijimos ahorita, que ninguno es bueno, no hay uno que sea bueno. Suelte esa soledad, hay personas que están llenas, rodeadas de gente y están más solas aquí que usted. No, vamos a ser felices, eliminemos la soledad y sigamos con el programa, estudiemos, leamos, llamemos a amistades, métanse en los grupos de Facebook, siga buscando, siga leyendo, oyendo a Salvador, a mí, a todo el que quiera, que eso es lo que nos va a dar resultados, mis amores. Recuerden que entre nosotros no haya chisme, no haya nada, ni murmuraciones. Al contrario, vamos a llamarnos, vamos a buscarnos para no estar sola. Y recuerden también que siempre les digo que Dios me los bendiga abundantemente. Chao.